¿Qué tal, estudiantes? Vamos a trabajar la experiencia de aprendizaje número 2 para los estudiantes de segundo grado de secundaria. Esta experiencia número 2 lleva como título Construye un biohuerto para vivir mejor. La situación es la siguiente. Continuamos afrontando la pandemia del COVID-19 con el distanciamiento social y una nueva normalidad para evitar contagiarnos. Esta nueva convivencia ha hecho que surjan situaciones positivas como pasar tiempo en familia, desarrollar hábitos saludables y asumir diversos roles en la familia y la comunidad. La incorporación a las actividades económicas y sociales de manera gradual por parte de las familias puede generar un incremento de contagios del COVID-19 y muertes, pero también la recuperación de la economía. Esta situación genera en las familias y comunidades distintas emociones, la cual no nos permite comunicarnos de manera asertiva. Ante esta situación, nuestro propósito de la experiencia es la siguiente. Construimos y explicamos la importancia de un biohuerto innovador en un espacio de tu vivienda para cultivar hortalizas. El producto, construcción de un biohuerto abonado con nutrientes y sembrado con hortalizas, y explica la importancia a través de un diagrama de procesos. Nuestras evidencias van a ser las siguientes: desarrollar un cuestionario a partir de la lectura del texto, diseño de un plano o boceto o dibujo de nuestro biohuerto con sus respectivas medidas, foto o dibujo del biohuerto instalado con la tierra preparada y abonada, listado de semillas seleccionadas con un valor nutritivo, foto, dibujo sembrando las semillas o vegetales en el biohuerto, elaboración de un diagrama de flujo del proceso de construcción de un biohuerto. Nuestra experiencia de aprendizaje se ha dividido en 8 actividades. La actividad número 1 lleva por título Lee sobre el biohuerto y el proceso de construcción, para tener en cuenta durante el diseño y construcción del biohuerto. Hasta la actividad número 8, que lleva por título Elabora un diagrama de flujo para explicar el procedimiento que se desarrolló en la construcción del biohuerto y explica la importancia de un biohuerto en el hogar. Entonces empecemos a desarrollar las actividades. Número 1, que lleva por título Lee la lectura sobre el biohuerto y los procesos de construcción. Pregunta número 1. Antes de iniciar la lectura Un biohuerto en casa, te invito a reflexionar sobre algunas preguntas, las cuales son las siguientes. ¿Habrá alguna relación del título del texto con el caso presentado al inicio de la clase? Siguiente pregunta. ¿Crees tú que la lectura del texto te dará algunas pistas de cómo diseñar y construir tu biohuerto? ¿Qué necesitas para construir un biohuerto con vegetales nutritivos? ¿Cómo diseñarás tu biohuerto y qué tipo de plantas utilizarás? ¿Y qué tipo de plantas utilizarás? Nosotros hemos respondido estas preguntas antes de iniciar la lectura, de acuerdo a nuestra comprensión o a algunos conocimientos previos. Luego tenemos la lectura, que lleva por título Un biohuerto en casa. Hemos resaltado algunas partes importantes del texto y también algunas palabras que vamos a buscar su significado. Recuerda que tú puedes cambiar o variar las palabras y también las partes del texto que tú consideres importante respecto a la lectura. Y luego de culminar tu lectura, te recomiendo que leas 2 o 3 veces para poder entender y comprender. Número 2. Durante la lectura sobre el biohuerto en casa, te invito a identificar, subrayar o resaltar la información que consideres importante. Luego también subrayar las palabras desconocidas e identificar su significado por el contexto o consultando en un diccionario. Nosotros hemos resaltado nuestras 3 palabras, que son azotea, humus, hortalizas. Recuerda que tú lo puedes cambiar o variar. La número 3 nos dice: después de leer, responde a estas preguntas para reflexionar partiendo de lo que has leído y lo que sucede. Tenemos las siguientes preguntas: ¿qué es el biohuerto y qué medidas crees tú que debe tener? Siguiente pregunta: ¿qué componentes y elementos tiene un biohuerto? Siguiente pregunta: ¿habrá un solo tipo de biohuerto?
Y última pregunta, ¿qué necesitas para construir un biohuerto? Recuerda que las respuestas a dichas preguntas se encuentran en el texto, por eso se te recomienda que leas una o dos veces. Recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar de acuerdo a tu comprensión. Luego tenemos la siguiente pregunta que nos indica cómo debes construir un biohuerto. Y aquí hemos dado una serie de pasos que nos van a permitir construir un biohuerto en nuestro hogar. Y la número 4 nos indica: anota algunas reflexiones en tu cuaderno de apuntes o en hojas de reuso y guárdalas en tu portafolio. Y esta es una reflexión que hemos elaborado a partir del texto anterior. Recuerda que tú lo puedes cambiar o variar. Actividad número 2, que lleva por título: gestiona responsablemente un espacio y ambiente donde se construirá el biohuerto, patio, techo, jardín, etc. y toma medidas del área perimétrica del espacio. Entonces, antes de empezar nuestra lectura que lleva por título Polígonos, debemos responder algunas preguntas, como por ejemplo: ¿qué espacio de tu vivienda será el indicado para construir tu biohuerto? Nosotros hemos escogido la parte trasera de nuestra casa, principalmente en el jardín. Siguiente pregunta: ¿qué medidas deberá tener el largo, el ancho y el alto de tu biohuerto? Nosotros hemos considerado sus medidas de la siguiente manera: el largo 3 metros, el ancho 2 metros y su altura 0,5 metros. Luego de responder estas dos preguntas, recuerda que debes anotar el espacio y las medidas que consideres que tendrá tu biohuerto, y luego recuerda registrar tus reflexiones de manera escrita, ya que después volverás a emplear esta información. Luego tenemos la lectura de los polígonos, tenemos su definición, tenemos también los elementos que conforman nuestros polígonos, como el lado, los vértices, diagonales. También tenemos los ángulos internos, la base y la altura. Luego aquí tenemos una tablita sobre la clasificación respecto al número de sus lados. Por ejemplo, la clasificación según el número de sus lados nos indica lo siguiente: los nombres de los polígonos se forman anteponiendo a la palabra griega gono, que significa lado, los prefijos que indican el número. Por ejemplo, triángulo, ¿cuántos lados tiene? Tiene 3. Cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? Tiene 4. Pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. Hexágono, 6. Y así sucesivamente podemos ir nombrando distintos polígonos de acuerdo a la cantidad o número de lados. Luego también tenemos por el tipo de ángulos. Los polígonos se clasifican de dos maneras: los polígonos convexos, que son aquellos en los que sus ángulos son menores de 180 grados, como observamos en este ejemplo. Este es un polígono convexo. Y también tenemos los llamados polígonos cóncavos, que son aquellos que al menos tienen un ángulo que mide más de 180 grados. Como observas, este polígono cóncavo tiene un ángulo, como observas aquí señalado, que es mayor que 180. Luego tenemos aquellos polígonos que se les llama regulares e irregulares. ¿Qué significa? Indica lo siguiente: si todos sus lados y ángulos de un polígono son iguales, se le dice regular. De lo contrario, si no se cumple lo que hemos mencionado, se le llama irregular. Como observamos en esta figura, este es un polígono regular porque sus ángulos internos son de igual medida y sus lados también tienen el mismo valor. En cambio, esta otra figura representa un polígono irregular porque, si tú observas, sus lados tienen diferentes medidas, por lo tanto no cumple su definición. Luego vamos a responder las siguientes preguntas, de acuerdo al texto anterior. ¿Qué términos son nuevos para ti? ¿Cuál de los polígonos o figuras geométricas que vistes en la lectura tendrá parecido con tu biohuerto? ¿De qué medida será tu biohuerto? ¿Cuánto tendrá el alto, ancho y el largo? ¿Cuánto medirá el total de sus lados? Luego, puedes decirnos con tus propias palabras qué son polígonos regulares e irregulares. Y finalmente nos piden responder qué parte del espacio de tu vivienda será para construir el biohuerto, cuáles serán sus medidas y qué forma tendrá. Recuerda que cada respuesta tú lo puedes modificar o cambiar de acuerdo a tu comprensión del texto anterior.
Actividad número 3, que lleva por título Diseña un plano, boceto, dibujo del biohuerto considerando el espacio, medidas y forma del biohuerto. Recuerda que la actividad anterior nos va a servir muchísimo porque ahí colocamos las medidas que va a tener nuestro biohuerto con la forma que vamos a construir. Entonces, nos dice número 1, recuerda la importancia de construir un biohuerto en casa. Antes de diseñar un boceto o dibujo o plano de tu biohuerto, responde las siguientes preguntas. ¿Qué forma tendrá tu biohuerto? ¿Qué medidas y dimensiones tendrá? Cuando hablamos de dimensiones podemos asumir, en este caso, el área y también su volumen. Luego, nos preguntan qué materiales necesitas para la construcción del biohuerto. ¿Cómo diseñarás tu biohuerto? Esta siguiente pregunta es importante porque nosotros vamos a utilizar un plano para poder diseñar nuestro biohuerto. Y número 3 nos pide, después de responder las preguntas, inicia el diseño de tu biohuerto. Hemos elaborado el siguiente plano que representa la parte trasera de nuestra casa, principalmente el jardín, cuyas dimensiones, como observas, son 10 metros de largo y 8 metros de ancho, donde tenemos distribuido, por ejemplo, nuestro biohuerto, cuyas medidas son 3 metros de largo y 2 metros de ancho. Tenemos también un corral de pollos, también tenemos ubicado un tanque de agua, también tenemos la salida. Además, estamos haciendo pequeñas divisiones en el terreno donde vamos a construir nuestro biohuerto para sembrar 4 hortalizas que estás observando. Número 4. Luego de haber dibujado nuestro plano de nuestro biohuerto, nos piden calcular el área y el perímetro del biohuerto. Como es un rectángulo, el área de nuestro biohuerto que nosotros vamos a trabajar, recuerda, es un rectángulo. ¿Cómo se encuentra el área de un rectángulo? El producto de lados, largo por ancho, 3 por 2, 6 metros cuadrados. Sería el área de todo nuestro biohuerto donde vamos a plantar nuestras hortalizas. Y su perímetro, la suma de sus lados, 3 más 3 más 2 más 2. Y esa suma resultaría 10 metros, que sería todo el perímetro de nuestra región donde vamos a sembrar nuestras hortalizas. Y también tenemos sus dimensiones, ¿no? Que estamos separando en 4 partes. Esas dimensiones tienen por medidas lo siguiente: 2 metros de ancho y 0,75 metros de largo. Luego vamos a tener algunas consideraciones, como en el punto número 5, que nos dice: ten en cuenta que si no tienes áreas verdes en tu casa, puedes diseñar biohuertos en una caja o tina en desuso. Solo recuerda que debe ser un polígono regular. En nuestro caso sí tenemos un espacio y por eso no lo estamos considerando. Y la número 6 nos indica: verifica tu dibujo, diseño y preséntalo a tus padres tu trabajo. Explícales el detalle de tu diseño que ya nosotros hemos elaborado. Y luego vamos a evaluarnos con los siguientes criterios. ¿Determiné el lugar y espacio adecuado del biohuerto para su implementación? Sí. ¿Pude relacionar rápido las figuras o polígonos con la forma que tendrá mi biohuerto? Sí. ¿Pude determinar las medidas, dimensiones, forma, tamaño de mi biohuerto? Sí. ¿Pude diseñar con facilidad mi biohuerto? Sí. Actividad número 4, que lleva por título Construye un biohuerto en un espacio de tu casa. ¿Qué necesitamos hacer? En esta actividad vamos a construir físicamente nuestro biohuerto teniendo en cuenta el diseño que realizaste en la actividad anterior. Entonces, antes de iniciar su construcción, vamos a responder algunas preguntas, que son las siguientes. ¿Sabes qué materiales necesitas para iniciar la construcción del biohuerto? ¿Tienes las medidas exactas, las dimensiones para que puedas construir el biohuerto? ¿Puedes mencionar cuáles son los procesos que tomarás en cuenta para construir tu biohuerto? Esta siguiente pregunta es importante porque es aquí donde nosotros vamos a escribir paso a paso todos los procesos que vamos a realizar para poder construir nuestro biohuerto en casa. La siguiente pregunta nos indica: ¿pediste ayuda a tus padres para este proceso? Y luego de haber respondido cada una de estas preguntas, nos indica:
Recuerda los materiales y el espacio que has determinado para el biohuerto teniendo en cuenta el diseño elaborado, y debes considerar que tenga acceso de luz y que la tierra debe estar abonada con humus o compost para que las semillas que siembres crezcan. No te olvides de trabajar en familia. A continuación vamos a evaluarnos con los siguientes criterios. ¿Consideraste todos los materiales para construir el biohuerto? Sí. ¿Tuviste en cuenta el diseño o dibujo que realizaste para construir tu biohuerto? Sí. ¿Tuviste en cuenta las medidas como el alto, ancho, la forma de tu biohuerto? Sí. ¿Tuviste alguna dificultad en algún proceso de construcción del biohuerto? No. Actividad número 5. Nos indica: averigua sobre los posibles vegetales o semillas que se puede sembrar en el biohuerto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a averiguar y determinar las hortalizas que se puede sembrar en el biohuerto teniendo en cuenta sus nutrientes. Previo a la lectura vamos a responder algunas preguntas como ¿qué son las siguientes? ¿Por qué crees tú que el biohuerto es importante para la familia? ¿Crees que tener un biohuerto da beneficios? ¿Cuáles? ¿Qué hortalizas cultivarás? ¿Las hortalizas tendrán un valor nutritivo para la salud? ¿Por qué? Recuerda que cada pregunta lo hemos respondido de acuerdo a nuestros conocimientos previos antes de empezar la lectura. La número 3 nos indica: analiza la lectura. Toma en cuenta los objetivos de la lectura, subraya palabras claves y reflexiona sobre la hortaliza que puedes cultivar en tu biohuerto. Determina luego un cuadro de doble entrada, cuál de ellas sembrarás. Tenemos aquí la lectura: biohuerto familiar, hortalizas y su importancia. Además, también tenemos información de por qué es importante que las familias dispongan de un biohuerto y también las principales ventajas de los biohuertos. Eso es de acuerdo a la lectura. Luego tenemos aquí un cuadro de hortalizas que podemos sembrar, los nutrientes que nos proveen y la utilidad en el cuerpo humano de cada una de esas hortalizas que tenemos en dicho cuadro. Y luego nos piden lo siguiente: determina el listado de hortalizas, cuál de ellas sembrarás, justifica tu elección. En este caso nosotros hemos escogido 4 hortalizas, que son las espinacas, la zanahoria, la cebollita china y el rabanito. Y aquí hemos explicado por qué hemos decidido sembrar esas hortalizas, principalmente porque poseen vitaminas como la E, la A, la C, además que algunas de ellas, por ejemplo como la espinaca, ayuda a cicatrizar las heridas y mejorar el funcionamiento del sistema nervioso. Por ejemplo, la cebollita china favorece la cicatrización de las heridas, refuerza las defensas y facilita la circulación de la sangre. El rabanito ayuda a la formación de los huesos y de los dientes. El hierro ayuda a prevenir la anemia. Y la zanahoria ayuda a la formación y mantenimiento de los huesos, piel, mucosa y vista. Actividad número 6 y 7. Prepara la tierra y siembra los vegetales o semillas. ¿Qué necesitamos hacer en esta actividad? Preparar la tierra de tu biohuerto y sembrar vegetales o semillas seleccionadas de la actividad anterior. Entonces aquí tenemos una lectura que lleva por título Alimentos y semillas y el compost, el abono natural. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces para que puedas comprender alguna información importante. Luego tenemos lo siguiente: una vez terminada la lectura, tenemos una serie de pasos que nos van a permitir trabajar la tierra donde nosotros vamos a plantar nuestras semillas, enumeradas de la siguiente manera. Nosotros hemos colocado algunas imágenes de las actividades que hemos realizado en cada punto. Recuerda que tú tienes que tomar una foto de dichas actividades que estás realizando o un dibujo. Por ejemplo, la número 1 nos dice: remueve la tierra desde el fondo del recipiente, la bandeja, la olla o de la mesa de cultivo. Como estás observando, lo estamos realizando. Número 2, la tierra debe quedar suelta y ligera, como observas. Número 3, añade el compostaje o trozos de cáscaras de huevo para nutrir la tierra. Número 4, retira de la superficie las piedras y todos los elementos extraños. Puedes ayudarte de un arrastrillo. Número 5. Después de preparar la tierra, nutrirla y librarla de plagas, estamos listos para sembrarlo como estás observando.
Número 6. Siembra. Distribuye las semillas sobre la superficie de la tierra preparada de manera uniforme, como estás observando en la imagen. Y número 7. Registra en tu cuaderno de campo todo el proceso de crecimiento de la semilla. Este es nuestro producto final después de haber trabajado durante 3 semanas nuestro biohuerto. A continuación nos vamos a evaluar con los siguientes criterios. ¿Pude seleccionar con facilidad la hortaliza para sembrar? Sí. Estamos en un nivel de logrado. ¿Preparé adecuadamente la tierra antes de sembrar? Nivel logrado. ¿Preparé la tierra con los nutrientes apropiados para fortalecerla? Nivel logrado. ¿Distribuí adecuadamente las semillas de hortalizas? El nivel logrado. ¿Anoté en mi cuaderno de campo o apuntes el crecimiento de hortalizas? Nivel logrado. Los miembros de mi familia ayudaron a preparar el terreno del biohuerto. Nivel logrado. ¿Tenemos un horario familiar para cuidar el biohuerto? Nivel logrado. Actividad número 8, que lleva por título Elabora un diagrama de flujo para explicar el procedimiento que se desarrolló en la construcción del biohuerto. ¿Qué necesitamos hacer? Organizar la información y elaborar un diagrama de procesos de cómo construiste el biohuerto. Tenemos que considerar lo siguiente. Número 1. Ya llegaste a la etapa final de la experiencia número 2. Luego, es momento de recordar todos los pasos que seguiste para realizar el biohuerto. Número 3. Para esta actividad te sugiero realizar un diagrama de flujo para describir los pasos o procesos que realizaste para construir tu biohuerto. Ten en cuenta los siguientes pasos. Determiné los principales componentes del proceso de construcción del biohuerto. Ordené las actividades o acciones que ejecutaste para construir el biohuerto, primero, segundo, tercero, etc. Elija los símbolos correctos para cada actividad. Utilice conectores, normalmente flechas y líneas de puntos o continuas para elaborar el diagrama de flujo. Indique el comienzo y el final del proceso de construcción del biohuerto. Revise el diagrama de procesos de construcción del biohuerto. Y número 4. Luego explica la importancia de tener un biohuerto y el cultivo de hortalizas en el hogar. Como estás observando aquí, ya hemos hecho esa breve explicación y luego pasaríamos a ver nuestro diagrama de flujo acerca de la elaboración de nuestro biohuerto, teniendo en consideración los puntos anteriores, ¿no? Que debe ser que nuestro diagrama debe tener un inicio y un fin. Resaltamos las partes más importantes de cómo hemos elaborado nuestro biohuerto, siempre enumerando. Primero, disponer de un área libre. Segundo, preparación del suelo. Tercero, trabajar con una mezcla de tierra. Luego, número 4, sembrar las semillas. Quinto, controlar las malezas. Luego, sexto, aplicar fertilizantes. Séptimo, realizar el riego diario de nuestro biohuerto. Octavo, verificación de maduración de las semillas. Noveno, recolección y empaque de hortalizas. Eso es un ejemplo de un diagrama de flujo que tú puedes realizar. Lo puedes cambiar o modificar de acuerdo a tu comprensión. Y finalmente, para finalizar, nos vamos a evaluar con los siguientes criterios. ¿Me fue fácil responder preguntas de la primera lectura sobre el biohuerto? Sí. ¿Pude determinar un espacio con facilidad para mi biohuerto? Logrado. ¿Se me hizo fácil determinar las medidas y la forma de mi biohuerto? Logrado. ¿Pude diseñar el boceto, plano o dibujo del biohuerto? Logrado. ¿Logré construir un biohuerto considerando medidas adecuadas? Logrado. ¿Pude determinar o clasificar las semillas o vegetales, sembrar con contenido nutritivo? Logrado. ¿Fue fácil preparar el suelo con nutrientes antes de sembrar las semillas? Logrado. ¿Fue fácil sembrar las semillas? Logrado. ¿Pude elaborar un esquema o diagrama de flujo para explicar el procedimiento de elaboración de un biohuerto? Logrado. ¿Pude registrar en mi cuaderno de reflexión o anotes el proceso de crecimiento de las semillas? Logrado. Con esto estamos terminando la semana. Con esto estamos terminando la experiencia de aprendizaje número 2 para los estudiantes de segundo de secundaria. Nos estaremos viendo hasta la siguiente semana. Muchas gracias.